Vamos a hablar de lo que dijimos en la introducción, ¿no? Que nos hemos quedado con una sensación de misterio no resuelto, a pesar de que el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que no quiso renunciar, pero estas horas que pasaron que nos enteramos que la presidenta Dina Boluarte se reunió con 2 exministros de Economía sin la presencia de Contreras, y que Contreras, medio apurado, incómodo, salió a decir no he renunciado, la presidenta puede reunirse con quien quiera, nos hacen sentir que en el despacho presidencial, en el equipo de gobierno, que es el equipo que tiene que garantizarnos una mínima estabilidad hasta el 2026, las cosas no están funcionando del todo bien. Y para hablar de eso, tenemos a un abogado internacionalista que ha sido secretario general del despacho presidencial de Pedro Castillo, pero salió a tiempo y eso me consta. Gracias por acompañarnos, Carlos Jaico. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí. Por la experiencia que has tenido en el despacho, claro, que con Castillo, ¿no? Ahí se saltaron todas las vallas posibles. Sí. Pero ahí también estuvo la entonces vicepresidenta Dina Boluarte y ministra de Inclusión Social, ¿no? ¿Qué te parece que una presidenta se reúna con 2 exministros de Economía y su ministro actual, Alex Contreras, no esté en esa cita? Hay algo que no cuadra, hay que hacer bulla, ¿no? Sí, un poco que evidentemente presta suspicacia, pero creo que debemos interpretar eso como una búsqueda de salidas también, porque hemos cerrado el año en recesión. La inflación evidentemente hemos mantenido en 3.41, lo cual es interesante, es importante, pero eso no es obra del Ministerio de Economía, es más obra del Banco Central de Reserva. Entonces vemos que ahí hay una situación que se debe arreglar. Este año el Ministerio de Economía no ha dado pues esas señales necesarias como para, por ejemplo, promover la inversión y sobre todo atraer las inversiones internacionales. Y yo creo que a ese nivel también no hemos tenido las suficientes, digamos, medidas como para reactivar la economía y sobre todo viendo... O sea, lo que estás diciendo es que no es descabellado buscar un reemplazo del ministro Contreras, claro. Pero la forma es así, reunirse con 2 ministros que podrían ser cualquiera de los 2 candidatos a sucederlo, y que Contreras no lo sepa. Bueno, de seguro que le han tenido que informar luego, él ya se enteró por los medios, pero es evidente que cuando se buscan soluciones, el concernido rara vez está allí. Y yo en esto veo que pues sí, hay una búsqueda de soluciones, a lo mejor con algunos exministros que han tenido ya experiencia y que pueden dar algunas ideas de cómo salir adelante, pero lo indicado hubiese sido evidentemente con el actual ministro. ¿Cómo se suele hacer un sondeo para ver, ya quiero cambiar este ministro? Porque me lo está pidiendo la gente, la oposición, porque creo que debo buscar una alternativa, refrescar el gabinete. ¿Cómo se suele hacer un sondeo? ¿Qué es lo más apropiado? Normalmente ya es una conversación con el primer ministro. Primero tiene que ponerse de acuerdo. O sea, la presidenta tiene que estar de acuerdo con el primer ministro en algo tan importante como el MEF, ¿no? Totalmente. Y en eso deben ellos coincidir de que hay una necesidad de cambiar el titular de cierta cartera. En este caso pienso que ha habido también algo de, digamos, de necesidad de ver qué es lo que hacemos, porque ya estamos en el 2024, no hay medidas que se hayan anunciado, digamos, como para poder encaminarnos en este 2024, y eso hace de que pues hayan tenido esa idea de reunirse con estos 2 exministros. No lo encuentro descabellado, pero al mismo tiempo un poco que la manera hubiese sido diferente, ¿no? Claro, ¿no? Además de pronto también se puede recurrir pues al tener intermediarios que los sondeen, ¿no? Sí, pero también eso presta un poquito a suspicacia, porque muchas veces salen ciertos enviados del gobierno a ver quién podría ocupar determinadas carteras, y eso pues hace un poquito un mercado árabe, ¿no? Como fue en la época de... Claro, o enviados que dicen ser enviados, pero y tú tienes a 20 personas que las han sondeado y los 20 no tienen idea si los llamará el presidente o no. Exacto. Eso pasaba, bueno, Castillo le decía a 5 a la vez que querían que sean su ministro, ¿no? Sí, porque
él tenía gente que hablaba por él y que iban a sondear y que pues seguramente prometían cosas que no iban a cumplir o que no estaban en la capacidad de cumplir, pero eso se hacía, ¿no? Y eso me parece que no es lo indicado. Normalmente cuando hay una necesidad de cambiar gabinete, pues se habla francamente con el ministro en funciones. ¿Y crees que persista esa costumbre? Porque finalmente Dina Boluarte fue del mismo equipo, y que ahora también hay a esos enviados informales que de pronto están buscando gente y esta gente no sabe si tomarse en serio o no el sondeo. Pues no lo creo. Hemos pasado un año con pocos cambios de ministros, debo decir. Cancillería, por ejemplo, ha tomado más de un año o casi un año, y otras carteras también. Entonces estamos dentro de la media de cambios de ministros. Claro, es que con Castillo se rompieron todos los récords. Totalmente, pues ahí teníamos pues una cantidad infinita de ministros que duraban una semana, un mes, 4 días, como fue cierto canciller. Tú veías entrar y salir a los ministros, a los potenciales, ¿no? Claro, se reunían, o también se sabía que algunos habían sido mencionados o contactados, ¿no? por diversos asesores. Y eso, por ejemplo, lleva a gran desconcierto, porque nadie sabe al final quién es el responsable, quién tomará la decisión y sobre todo qué van a hacer. Y eso me parece que se está un poco evitando, ¿no? Si se ha hecho ya pasado un año, creo que vamos en cierta buena dirección. Claro, pero tampoco nos consolemos con lo que pasaba con Castillo, ¿no? Yo recuerdo un caso, creo que tú todavía estabas ahí en el despacho presidencial, pero una ministra de la mujer que era una congresista que entró sin pensar que iba a salir del despacho convertida en ministra de la mujer. Y las feministas pusieron el grito en el cielo, que fue una congresista del bloque magisterial, Katy Ugarte, ¿no? Exactamente. Pues ella entró en la mañana a protestar y salió en la tarde como ministra. A protestar porque el presidente no estaba considerando su bancada, ¿no? Exacto. Entonces había ahí ciertas discrepancias. En la mañana entra protestando, pero en la tarde sale. Que me imagino que lo que el bloque magisterial buscaba, porque siempre lo busco, es el Ministerio de Educación, ¿no? Claro. Querían el Ministerio de Educación. Exactamente. Y entró a protestar por el Ministerio de Educación y salió como ministra de la mujer. Así es lo que le encontraron en ese momento a mano, ¿no? Pero ahí un poco se festinaban, pues, terriblemente. Y duró unos días. Unos días, no duró ni 3, 4 días, creo que duró. Fue el gabinete Valer, como el primer ministro Héctor Valer, pues que fue algo así, ¿no? Sí. Ahí se festinaron totalmente, pues, las reglas básicas de la gestión pública, ¿no? Y en esa época, en los meses que estuviste, Dina Boluarte solía acudir a su despacho, que como vicepresidenta tenía en Palacio. Pues ella cumplía sus funciones, era vicepresidenta, tenía su despacho, y al cual ella, pues, en ausencia del presidente, ella iba ahí. Luego de, por ejemplo, también el Consejo de Ministros, tenía ella sus actividades, ¿no? Como tal. O sea, cuando el presidente se iba, ella iba allí, claro, y se quedaba en su despacho de vicepresidenta. Exactamente. No en el despacho de Castillo. No tenía por qué, porque ella tenía su propio despacho, y ella desde ahí, pues, daba cuenta de todas las actividades que tenía en el día, ¿no? Y como vicepresidenta le correspondía un mínimo personal, ¿no? Pues sí, con sus asesores, personal cercano. Que trabajaba todos los días de allí, hacía su... Sí, pero más estaban con ella en el BIS, ¿no? Que era el lugar donde ella era ministra. Y claro, venía al despacho cada vez que tenía que reemplazar al presidente. Y fuera de los reemplazos, que era una función constitucional que tenía que cumplir, ¿ella solía visitar al presidente? Bueno, sí, yo la veía, pero evidentemente, digamos, la manera de visitar a Pedro Castillo era muy caótica, ¿no? No había horarios, no había agendas, era de verdad un azar de que se pueda ver a alguien, digamos, registrado. Y ese es un tema que yo creo se ha mejorado ahora en el despacho, porque ya las agendas son mucho más respetadas, hay una publicación de lo que se hace, y eso en la época evidentemente no existía. Recuerdo que hubo algo que nos llamó a todos la atención, que es cuando se hicieron públicas algunas actas del Consejo de Ministros, y vimos pues que Castillo intervenía poco o nada, y a veces desaparecía del Consejo, y en realidad el primer ministro o la primera ministra es quien manejaba las cosas. Precisamente, Fernando, es ahí donde debemos ver las cosas
a la causa, o sea, a la base, a la raíz. Tenemos un gran problema de improvisación en lo que es el sistema electoral peruano. Pedro Castillo se inscribió un 30 de septiembre del 2020, no hay que olvidarlo, en el último día hábil para inscribirse 6 meses antes de las elecciones. ¿Qué llevó él como equipo? Ninguno. ¿Qué llevó como programa de gobierno? Pues un folleto con la cara de Vladimir Cerrón. Improvisación total. Llegó, evidentemente, y lo que hizo allí fue improvisación total. Él, imagínense, para una reunión de Consejo de Ministros. Es un expediente así de grueso, que hay que tratar durante esa sesión. No hay tiempo para leer, no entiende los temas, y mucho menos entonces va a participar. Eso es lo que hemos tenido durante ese gobierno. Por eso no hay que sorprendernos si sus intervenciones son más coloquiales, son más de saludos y nada preciso con respecto a una visión de país o sobre un tema preciso. ¿Y tú sientes que Dina Boluarte de alguna forma ha aprendido de eso y dice, en esto tengo que diferenciarme de Pedro Castillo y tengo que estar más presente que lo que él estaba en los consejos de ministros? Bueno, ella creo que ha aprendido bastante a estar ahí y ver cómo no se deben hacer asesores, que debe estarla pues apoyando en los diferentes temas en los cuales debe tratar y sobre todo debe también estar manejando mejor la relación con su Eso es algo que me llama la atención porque no solo ella, Castillo e incluso los anteriores presidentes no se han preocupado en tener un equipo de asesores importante. Exactamente. Es un déficit de nuestro presidencialismo. No sé por qué ninguno de ellos dice quiero tener un think tank. Además la gente no se preocuparía en escatimarle pues gastos al despacho presidencial en tener pues a un buen equipo de asesores, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que ya, si vemos, ahora estamos llegando por ejemplo a una situación en la que hay más de 30 partidos políticos inscritos. Si ustedes ven, existe siempre una figura que resalta y que es el candidato, digamos, entre comillas, natural a la presidencia. Pero detrás de él no hay ningún gabinete. No tienen gabinete. Pregunte a todos los conocidos por ahí si tienen un gabinete que pudiese llegar y tomar las riendas del país. No existe ninguno. Y ese es un gran problema. Todos aquellos que llegan, es en el momento en que llegan, en el que están por ahí buscando aquí y allá, quién podría ser ministro. Ese es el caso de Pedro Castillo. Y creo que también ahora se ha visto un poquito ese problema. Otra cosa que Dina Boluarte, porque lo conoció y lo sufrió bien, ha querido cambiar es el cuoteo político, ¿no? Un poco lo hay, pero no como Castillo, que era ya esta bancada, le doy este, y le doy, a ver cuál, mira, queda esta cartera está disponible, tómala. Era una cuestión más de sobrevivencia. Y creo yo ahora es una cuestión más de negociación política. Pero con un mínimo respeto por lo técnico, ¿no? Que esté un técnico allí. Exactamente, en la época no se respetaba absolutamente nada. Vimos como, por ejemplo, carteras importantísimas como la agricultura, pues no teníamos a alguien de verdad capaz de podernos traer, por ejemplo, algo de urea. Y eso fue pues increíble, ¿no? También en otros... 3 compras que se cayeron, sí. Exactamente, educación, turismo, por ejemplo. Hemos decaído bastante y ha sido un año prácticamente nulo en crecimiento y nulo sobre todo en atracción de inversiones. Entonces por lo menos ahí Dina Boluarte tiene el pudor de tratar de empinarse sobre... Claro, y ella sobre ese llega, ritmo. Y eso es bueno, porque ahora, por ejemplo, tenemos APEC el próximo año. APEC son alrededor de 180 a 200 reuniones en el Perú. Y normalmente eso permite que la economía pues florezca. Ya lo hemos visto cuando hubo APEC acá en el 2008 con Alan García y luego también... Bueno, muchas gracias, Carlos Jaico. Estamos sobre la hora. Te agradezco mucho tu participación en Nunca